Este se encontró con el deseo de la carne. Estos siervos, quise decir, se encontraron con el deseo de la carne. Se encontraron con lo contrario a lo que Dios quería que se les llevara. Estos siervos no viraron con el producto que Dios quería. Fueron asesinados. La palabra de Dios nos dice que hay una torre de vigilancia. Dios nos dice que Él vigila el mundo espiritual. Dios tiene un remanente que vigila por todo lo que le pertenece adicional a Él. Él tiene un equipo, no tan solo de ángeles. Todo aquel que desobedece la palabra del Señor no tiene que llamar al enemigo de las almas. Él automáticamente va a ir. Y Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un libre albedrío al hombre. Cuando el hombre asesina, cuando el hombre mata deliberadamente, sin pensar en las consecuencias que vienen, es porque no le interesa lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Dios dice que en su casa y en su altar no se está haciendo el trabajo que Él envió a hacerse. Él va a demandar de todo ministerio que se haya levantado en su contra. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. La palabra de Dios nos dice que Dios pensó que aquellas personas que Él le entregó sus ministerios respetarían a su hijo. Pero nos dice la palabra del Señor que, sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Dios nos está hablando de personas llenas de Satanás. Dios nos está hablando de altares que para nada obedecen la palabra del Señor. Para nada reciben la corrección de la palabra. La palabra nos dice que no tan solo asesinaron a los siervos que Dios envió a recoger el fruto que ya está supuesto estar preparado, sino que cuando Él envía a su hijo, maquinaron matarlo, porque se dieron cuenta que era el heredero de la viña. Vamos, matémoslo. Él es el heredero. Entonces lo agarraron y lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. La palabra del Señor nos muestra cómo fue que tomaron a Jesús, a el Hijo del Hombre, y lo asesinaron. La palabra de Dios nos muestra de qué manera Jesús fue escupido, fue maltratado. La palabra de Dios nos muestra, nos revela qué pasó con Él. Él vino a cumplir con una asignación. Él vino a mostrarle al hombre qué era el mundo. Él vino a mostrarle al hombre qué era el mundo y todo lo que le ofrece el mundo al hombre. Él vino a revelar a su Padre en él. Por esto, estas personas que Dios responsabilizó de los viñedos
reaccionaron de esta manera cuando le vieron. Aquí viene el heredero. Estamos hablando de personas llenas de Satanás. Personas que para nada tienen a Dios en su corazón. Personas que para nada son responsables. Dios no tiene nada que ver con la carne. Todo ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra está llamado a obedecer la palabra de Dios, a llenarse de ella, a trabajar según Dios le manda, no según su corazón le dicta. Cuando el ser humano hace lo que desea en su corazón en un lugar que no le pertenece, en este caso la casa de Dios, los altares de Dios, este ser humano no trabaja para Dios, Dios se va, Dios no se queda. Dios le entregó su casa y su altar al hombre que llamó como sumo sacerdote. Este es el que está supuesto a guiar el pueblo de Dios. Es el que está llamado. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Dios está organizando su casa, su altar. Él está organizando todo lo que le pertenece. Dios está organizando todo lo que le pertenece. Y nos dice la palabra del Señor que entonces agarraron al Hijo del Hombre, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Lo sacaron del lugar que le pertenecía a su padre. Dios preparó, Dios formó estos altares y los entregó a ministerios para que trabajaran en ellos. Pero estos hombres se adueñaron del lugar. Esto es lo que nos dice la palabra. Lo sacaron, no aceptaron para nada la palabra de Dios en estos altares, donde asesinaron a los siervos que Dios envió a recoger el fruto que ya estaba supuesto estar preparado. Jesús le preguntó a los fariseos, nos dice la palabra, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Dios le pregunta a todo aquel que hoy asesina al pueblo de Dios, dándole lo contrario a lo que Dios ha enviado a darle. ¿Qué ustedes creen que pase cuando venga Dios a buscar el fruto que Él espera recoger en los altares que Él le cedió a los hombres que le dio la oportunidad de trabajar en su obra? ¿Qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo.
La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se le hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. O sea que los fariseos sabían que ellos eran los asesinos. Los fariseos sabían que ellos no estaban haciendo lo que Dios les había enviado a hacer. Los fariseos sabían que hacían lo incorrecto con el pueblo. Los fariseos sabían que maltrataban y que le daban el alimento al pueblo de Dios incorrecto. Los fariseos sabían que se levantaban en contra de Dios. Por eso maquinaron matarlo. Por eso maquinaron matar a Jesús. Porque Jesús les decía la verdad. Los fariseos sabían lo que estaban haciendo. Pero nos dice la palabra del Señor. Nos dice la palabra de Dios que la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Se les quitará el reino de Dios y Dios les va a dar el fruto que están esperando. Nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Todo el que siembra fruto que viene del deseo de la carne, esto es lo que va a cosechar. Todo el que siembra odio, envidia, laxivia, todo el que siembra hurto, esto es lo que va a cosechar. Todo el que siembra desobediencia cosechará. Dios dice que les va a quitar el reino y le va a dar a cada uno de estos fariseos desobedientes lo que se han ganado.